Hola, mi nombre es Diego Alejandro Bonilla Suárez, estudiante de la especialización en Administración Pública de la Universidad Antonio Nariño y el presente video corresponde a la actividad número 1 del curso Régimen Administrativo del docente Alexander Duque. La presente actividad tiene como propósito brindar una revisión introductoria a la administración pública y de manera específica al derecho administrativo. Se toma como referente una bibliografía de 4 documentos que nos brindan una aproximación a los fundamentos, las bases, el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo y finalmente la Ley 1437 de 2011. El primer elemento de análisis hace referencia al documento denominado Fundamentos del Derecho Administrativo. En él, el autor plantea una serie de elementos que corresponden a los fundamentos del derecho administrativo. El primer elemento corresponde a la noción de derecho. Se dice que desde el punto de vista formal, una norma es una proposición, así que una constitución tiene como connotación ser un conjunto de proposiciones. Las proposiciones en el lenguaje tienen tres funciones fundamentales: la descriptiva, la expresiva y la prescriptiva, pero se dice que en el derecho interesa de modo particular la función prescriptiva. De esta manera, se define el derecho como un conjunto de leyes, preceptos y reglas que deben obedecer las personas en su vida social. La historia ha permitido evidenciar alusiones a la noción de derecho en diferentes culturas antiguas, entre ellas las civilizaciones persa, egipcia, china, judía, griega y romana. En la cultura persa del año 1792 a 1759 a.C. se hace referencia al Código Hammurabi, el cual estructuró de manera escrita reglas civiles, penales, laborales y definió relaciones entre gobernantes y gobernados. En la cultura china, de 1100 al año 500 a.C., existe evidencia de antiguos escritos que relatan la existencia de principios de comportamiento en el imperio. Zhou establece un documento a manera de constitución que registra todo un sistema gerencial y de función pública. Confucio estableció hace más de 25 siglos reglas sobre la administración del imperio. En la cultura romana del año 27 a.C. al 476 d.C. Se encuentra gran influencia de la filosofía romana. Los romanos hicieron una clasificación del derecho fundada en el objeto, en sus costumbres y creencias. Desarrollaron expresiones conceptuales como la palabra jus, de la cual se derivan justicia y jurisprudencia. El derecho, según los romanos, está dividido en dos grandes clases: el derecho público, jus publicum, y el derecho privado, jus privatum. El tercer fundamento corresponde a las ramas del derecho. Históricamente, desde la época del Imperio Romano, el derecho se ha clasificado en dos tipos. El primer tipo corresponde al derecho público, el cual se subdivide en 6 categorías. Derecho administrativo. Este se encarga de los posibles problemas que surjan entre las administraciones públicas y los ciudadanos. El derecho constitucional, el cual constituye el conjunto de normas que derivan de lo establecido por la Constitución. El derecho internacional. Este se encarga de regular las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. El derecho penal. Es el conjunto de normas que establecen las sanciones previstas para individuos que cometen un delito. El derecho tributario. Este se encarga de la creación, liquidación y recaudación de los impuestos del Estado. Y sexto, el derecho procesal, el cual define los principios, las reglas, los términos, los derechos para orientar la actuación del operador administrativo judicial. Por otra parte tenemos el derecho privado, el cual a su vez se subdivide en 4 categorías. El derecho civil, que estudia las personas, los bienes y derechos reales, la familia, las obligaciones, los contratos y sucesiones.
El derecho comercial, que define los actos de los comerciantes, su organización, los contratos comerciales, la organización de los comerciantes en sus diferentes tipos de sociedades, entre otros. El derecho laboral, el cual estudia el contrato de trabajo, las relaciones laborales, las convenciones y los pactos colectivos, la organización de los sindicatos y los gremios laborales y la seguridad social. Y cuarto, el derecho internacional privado, que es la rama del derecho que estudia las relaciones jurídicas privadas cuando una parte es extranjera. El cuarto fundamento corresponde a lo que es la conceptualización del derecho administrativo. Son múltiples los enfoques y los conceptos desarrollados sobre lo que es el derecho administrativo. En lo personal, elijo las siguientes definiciones. La primera, desarrollada por el autor mexicano Gabino Fabra, que establece que el derecho administrativo es la rama del derecho que regula la actividad del Estado que se realiza en la función administrativa. Por otra parte, el profesor colombiano Jairo Ramos lo define como rama de la ciencia del derecho que estudia los principios y las normas que regulan la organización y la actividad de la administración pública, los medios para realizarla y las relaciones que generan. De igual manera, los fundamentos del derecho administrativo involucran la definición conceptual de la administración pública. El profesor español Manuel María Díez presenta una definición compuesta en donde la administración pública se estudia desde el punto de vista jurídico por el derecho administrativo y desde el punto de vista no jurídico por la ciencia de la administración. Desde una mirada general y corriente, autores como Libardo Rodríguez y Jan Rivero dicen que la palabra administración tiene dos sentidos, el sentido funcional y el sentido orgánico. El sentido funcional se refiere a la actividad consistente en dirigir una entidad, negocio o empresa. El sentido orgánico hace relación a los órganos o personas que manejan la entidad, negocio o la empresa. El segundo elemento corresponde al análisis de las bases del derecho administrativo, a partir del documento denominado Tratado de Derecho Administrativo, de autoría de Agustín Gordillo. El autor plantea que la construcción del derecho administrativo tiene como base elementos de índole histórico, político, constitucional, social, económico y técnico-jurídicos, que han condicionado la relación individuo-Estado, la cual es regulada por el derecho administrativo. Las bases históricas determinan el origen del derecho administrativo en el marco del estado de policía, condición propia de los estados monárquicos caracterizados por sus poderes ilimitados, en donde prevalece la indemandabilidad y la irresponsabilidad del soberano y no se reconoce ninguna clase de derechos al individuo. Se dice que este tipo de estados gozan de doble personalidad, ya que por un lado se tiene la personalidad del poder soberano y por otro la personalidad del sujeto de derecho. De otra parte, como producto de la Revolución Francesa y de la Carta de Derechos, nace el origen del constitucionalismo, el cual sienta las bases a los estados modernos fundados en el Estado de Derecho. Las bases políticas se construyen bajo el conflicto entre libertad y autoridad. Históricamente como sociedad venimos de un pasado de absoluto despotismo hacia el completo liberalismo y la exacerbación de los derechos. Bajo este aspecto, el gran reto del derecho administrativo se centra en la consecución del equilibrio perfecto entre la libertad y la autoridad. Las bases constitucionales del derecho administrativo tienen una estructura formal y unos principios básicos muy diferentes según el sistema constitucional imperante. El eje central es la relación pueblo-Estado y se distinguen los sistemas de soberanía exclusiva del pueblo, del que en teoría se presenta en Colombia, y los sistemas de soberanía conjunta pueblo-Estado, como es el caso de Francia. Las bases sociales se determinan bajo la concepción del Estado de Derecho y la necesidad social de imponer restricciones a los poderes públicos como respuesta al totalitarismo. Una nueva concepción ha surgido en algunos países desarrollados y está llamada a complementar el Estado de Derecho a través del estado de bienestar,
Se trata de una forma de Estado que interviene activamente a favor de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables. Las bases económicas vienen dadas por la aplicación al derecho administrativo de técnicas macroeconómicas modernas a través de la planificación del desarrollo económico. Por otra parte, las bases técnico-jurídicas buscan la modernización del derecho administrativo a partir de nuevas doctrinas y nuevos principios coherentes al mundo moderno. El tercer elemento corresponde al análisis del documento denominado el Nuevo Código y la Constitucionalización del Derecho Administrativo, de autoría del magistrado Augusto Becerra Hernández. En este, el autor realiza una revisión histórica al Código para los procedimientos administrativos y lo contencioso administrativo, exponiendo que dentro de la historia de la normatividad jurídica colombiana han existido 4 códigos de lo contencioso administrativo. El primero, a partir de la Ley 130 de 1913, el segundo, mediante la Ley 167 de 1941, el tercero, mediante el Decreto 01 de 1984, y el último y cuarto elemento a partir de la Ley 1134 de 2011. Sin embargo, la existencia del Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo es mucho más antigua que el propio Código, pues este órgano de justicia fue creado en 1817 por el libertador Simón Bolívar con funciones consultivas. Es hasta 1913, con la expedición del primer código, que se crea la organización judicial especializada en asuntos de lo contencioso administrativo. Pero es la Ley 60 de 1914 quien asignó al Consejo de Estado funciones de Tribunal Supremo. De esta manera se crea en Colombia la doble jurisdicción de la rama judicial. Por una parte, la justicia ordinaria, cuyo alto tribunal es la Corte Suprema de Justicia, y de otra, la justicia de lo contencioso administrativo, cuyo alto tribunal es el Consejo de Estado. La justicia de lo contencioso administrativo es un sistema de control universal de legalidad y constitucionalidad sobre los actos del legislativo, que son las leyes, y del ejecutivo, que son los actos administrativos, lo que conlleva el principio de la separación de poderes. Se habla de la constitucionalización del derecho administrativo debido a que las nuevas leyes se expiden bajo el marco de la Constitución Política de Colombia del año 1991, que dio origen a un Estado social de derecho, por lo cual el nuevo código se convierte en causa de la defensa de los derechos ciudadanos frente a los eventuales abusos, errores y omisiones de las autoridades. Dentro de los elementos innovadores del derecho administrativo que trae este código, se propone en la Ley 1437 un sistema de reglas que convierte a la jurisprudencia en guía segura para que el Estado dé a los ciudadanos un trato más igualitario y justo. Es por ello que se propone en el artículo 270 el concepto de sentencia de unificación jurisprudencial. El cuarto elemento corresponde a la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En su título 1, capítulos 1 y 2, la ley se compone de 12 artículos, de los cuales realizaré una breve descripción de los primeros 10. El primer artículo trata de la finalidad de la ley, la cual es proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos de ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. El segundo artículo trata sobre el ámbito de aplicación, el cual corresponde a organismos y entidades que conforman las ramas del poder público y órganos autónomos e independientes del Estado, y a particulares que cumplan funciones administrativas. El tercer artículo define los principios que rigen la ley, los cuales corresponden al principio del debido proceso, al principio de igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Por su parte, el artículo 4 define las formas en las que se puede iniciar una actuación administrativa, las cuales pueden iniciarse de 4 maneras. Primero, por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general. Segundo, por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular. Tercero, por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. Cuarto, por las autoridades oficiosamente. Los artículos 5 y 10, que hacen parte del capítulo 2, tratan sobre los derechos de las personas ante las autoridades, los deberes de las autoridades en la atención al público, los deberes de las personas, el deber de información al público, las prohibiciones y el deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Por último, me permito plantear ante ustedes las siguientes conclusiones. Primero, la administración pública es una de las construcciones sociales más antiguas y complejas de la humanidad, pues es inherente y necesaria a toda forma de vida civilizada. Segundo, la complejidad del concepto radica en que por una parte se estudia su forma jurídica, lo que se denomina derecho administrativo, y por otra parte se estudia su forma no jurídica, que corresponde a la ciencia administrativa. Tercero, el derecho administrativo en Colombia se encuentra constitucionalizado, lo que quiere decir que su estructura normativa es coherente con los principios de la Constitución Política de 1991, cuyo fundamento es el Estado de Derecho. Cuarto, la justicia y lo contencioso administrativo tiene el deber constitucional de proteger y garantizar eficazmente los derechos de todas las personas, pero la burocratización y la corrupción impiden que en la práctica se garanticen los derechos de las personas. Quinto, la acelerada transformación del mundo impulsada por procesos como la globalización y la revolución tecnológica imponen grandes retos a la administración pública, tanto en los aspectos de la ciencia del derecho como en la ciencia administrativa, pues la capacidad y la velocidad de evolución de la administración pública es insuficiente a la manera en que cambia el mundo. Tú que has visto mi video, no sé qué tanto has escuchado sobre la tecnología blockchain y sobre la revolución tecnológica, política, económica y social que ésta puede representar al mundo, pues se dice que a partir de los desarrollos sobre la blockchain en materia de contratos inteligentes, protocolos de gobernanza, finanzas descentralizadas y tokens no fungibles, el mundo cambiará para siempre. Me gustaría saber si estás de acuerdo con lo que acabo de mencionar y plantearte las siguientes inquietudes. ¿Requieren el derecho administrativo y la ciencia de la administración pública de un nuevo paradigma para responder de manera eficiente a las necesidades del mundo moderno, caracterizado por la globalización y la revolución tecnológica? ¿Y puede la tecnología aportar elementos para el desarrollo de nuevos paradigmas del desarrollo administrativo y la ciencia de la administración pública? Si te gustó mi video, por favor dame un like. Muchas gracias.